dos ángulos de un lado. Entonces vean que esta altura instrumental también es conocida. Y aquí les decía que no nos podemos olvidar porque nos olvidamos y estamos fritos. Entonces, em, entonces vamos a tener aquí problemas si es que no nos hemos anotado la altura instrumental porque no nos la podemos inventar. Entonces aquí, seno del ángulo A, que ya sé que el ángulo A es 180 grados menos el ángulo probable. El seno de B es lo que yo estoy buscando precisamente. Ahorita para mí esto es una incógnita, y ahorita esto no sé cuánto valdrá, pero sé el valor de la altura instrumental y sé la distancia inclinada entre A y B. Recuerden que somos medido entre cota y cota. Finalmente despejo el ángulo B. Entonces B va a ser el arcoseno de la altura instrumental del seno. O sea, solo estoy despejando de esta ecuación. Entonces, recordamos que este es un triángulo. Recuerden que la sumatoria de un triángulo, los ángulos internos de un triángulo, es 180. Entonces, si ya conozco este dato y ya he calculado este dato B en el punto anterior, entonces puedo calcular este ángulo C, porque 180 grados va a ser igual a A más B más C. De aquí reemplazo C. Y finalmente, entre C y D, noten que aquí siguen siendo 180 grados. Entonces, C más D es igual a 180 grados. De modo que aquí despejo D y obtengo este angulito. ¿Para qué estoy buscando este ángulo, chicos? Para hallar tanto la distancia vertical, que es lo que estoy en realidad buscando, o desnivel que hay entre A y B, y la distancia horizontal. Entonces, este ángulo es en realidad el que nos lo va a hacer todo. Entonces, aquí trabajamos con, y ya conocemos este lado. Si trabajamos aquí con seno, el seno de B, el seno de D va a ser igual a la distancia horizontal entre la distancia inclinada. Vean que aquí ya lo he despejado, la distancia horizontal. Y en todo caso, aquí para el coseno de D va a ser igual al desnivel entre sobre la distancia inclinada. Y de aquí ya se les ha despejado las formulitas. Estas formulitas están listas para aplicarse. Por lo que ya saben de dónde se sacan los valores. Vean que es bastante lógico. Ahora, eso era cuando estábamos en bajada. Ahora vamos a tener una subida. El ángulo probable es dato, chicos. Lo que sí, capaz, ahorita con el ángulo probable, tal vez lo que me está faltando aclarar en las diapositivas es que el ángulo probable en los tres casos, taquimetría, corriente, tangencial y teodolito cinta, va a ser igual a... ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda? ¿Brian? Ya. Entonces, aquí el ángulo probable para la taquimetría, corriente, tangencial y teodolito cinta va a ser igual al ángulo directo más 360 menos el ángulo indirecto entre 2. Entonces, esto, por favor, no... Si tal vez dudan de aquí, del ángulo probable, se calcula con esta ecuacióncita. Entonces, esto también es para teodolito cinta. TC le pondremos. Entonces, para que no quede la dudita ahí. Entonces, tengo este ángulo probable. Tengo esta distancia. Y he calculado la altura instrumental. Eso es lo que he trabajado en campo. Ahora, gráficamente, puedo notar que 180 grados menos el ángulo probable va a ser igual a este angulito A. Aquí lo mismo. Aplico teorema de senos para un triángulo no rectángulo, donde tengo el seno de B con el opuesto, que sería la altura instrumental. Y ya que conozco este ángulo y su opuesto, que es la distancia inclinada, y el ángulo A, despejo el ángulo B, conociendo el ángulo A y B, lo saco la diferencia de un triángulo que es igual a 180 grados, menos el ángulo A, menos el ángulo B, obtengo el ángulo C. Finalmente sé que estos son 90 grados. Entonces C más D son 90 grados. Por tanto, D es igual a 90 menos el ángulo C. Vean que todo se nota bien bonito en la gráfica. Finalmente, ya teniendo el ángulo D, recuerden que el ángulo D es lo que estamos buscando todo este tiempo. ¿Por qué? Tal vez aquí es más claro. El seno del ángulo D va a ser igual al desnivel que hay entre A y B sobre la distancia inclinada.
y el coseno va a ser igual a la distancia horizontal sobre la distancia inclinada. Cateto adyacente sobre el opuesto, ¿no? Igual aquí, ya está listita para usar la ecuación. Pero si tienen duda de cómo funciona, es así. Entonces, gráficamente, así es como funciona. Ahora, taquimetría corriente. En el campo se obtienen distancias inclinadas y ángulos verticales. Este es un método de medición indirecto, por lo que los resultados no alcanzarán la precisión esperada del proyecto. Sin embargo, debe calcularse. Para calcular las distancias necesarias, se debe calcular el ángulo vertical probable y la diferencia de hilos superior e inferior. Recuerden que nosotros teníamos una tolerancia de más o menos 2 milímetros para la lectura de hilos. 2 milímetros. Y bueno, el ángulo probable igual lo calculan. Tienen el ángulo directo 360 menos el indirecto. Por eso les decía que no se preocupen cuando no les cierre del todo, no les iba a cerrar en 6 segundos, definitivamente los teodolitos. Entonces, tenían variaciones de hasta 4 minutos, 5 minutos, pero les decía que no se preocupen porque nosotros trabajamos con el ángulo probable. Ok, entonces esta era nuestra planillita y vamos a tener dos casos de análisis, igualmente, en tramo de bajada y en tramo de subida. Y ahora noten que está más bonito esto. ¿Por qué? Porque si recuerdan taquimetría corriente, nosotros cuando nos estacionamos, sí o sí medimos la altura instrumental y medíamos la lectura del hilo axial cuando esto estaba en 2000 milímetros o 2 metros. ¿Ve? Entonces, esto es dato, el ángulo probable también es dato. Ahora recordemos, habíamos hablado de que el ángulo se mide desde aquí hasta aquí, o sea, en esta dirección. ¿Ve? Entonces, si el ángulo probable es mayor a 90 grados, ¿qué pasa si yo les resto estos 90 grados que hay aquí? Este ángulo A va a ser el ángulo probable menos 90 grados, porque aquí estoy trazándome una línea de referencia. Finalmente, el objetivo de todo lo que estoy haciendo ahorita es hallar el desnivel, la distancia horizontal y la distancia vertical. Esto y esto es lo que estoy buscando, chicos. Entonces, tengo tengo este ángulo que lo puedo hallar gráficamente, o sea, gráficamente le vamos a poner una G de gráficamente, y voy a hallar la distancia. Vean que aquí puedo hacer una comparación. Por tanto, para hallar esta distancia vertical, que no es lo mismo que el desnivel de A a B, vean que aquí está con minúscula y aquí está con mayúscula. ¿Ve? Son distancias diferentes. ¿Ya? Tal vez alguien podría llegar a confundirse, pero noten que aquí está con minúscula y aquí está con mayúscula. Entonces no es lo mismo. La distancia que tenemos aquí entre A y B, esto es de ecuación, chicos. Un medio de la constante K por la lectura entre hilos M por el seno de 2 veces el ángulo A. Vean que esto es dato, es una constante. Y aquí vean que M también va a ser dato, porque no es más que la suma del hilo superior menos el hilo inferior dividido entre 1000. Entonces, este valor también ya lo han calculado. Por tanto, simplemente reemplazar y obtener ese valorcito que va a ser el que va a estar aquí. Entonces, chicos, del gráfico, yo sé que la altura instrumental, a ver, tal vez, ya, a ver, aquí abajito lo haremos. La altura instrumental más el desnivel que hay entre A y B, pero, bueno, espero que entiendan. Va a ser igual a esta distancia, esta dimétrica que estoy sacando entre A y B, que es minúscula A, B, más 2. Ah, aquí dice 1.5, esto era para el anterior semestre. Déjenme corregirlo. Lo corregiré ahorita. Descartar. Aquí.
Lo que pasa es que el anterior semestre hemos hecho la medición a 1500. Pero este semestre de nuevo le hemos hecho a 2 metros. Ahora sí, ya está corregido. Listo. Entonces, vean que esto sale gráficamente de igualar este lado a altura instrumental más el desnivel, más la distancia estadimétrica, más 2 metros. Entonces vean que si despejo esto va a ser el desnivel más 2 menos la altura instrumental. Entonces esto ya también es dato. Entonces bastaría con que hallen con esta ecuación este valorcito y reemplacen. Finalmente la distancia horizontal es la constante K por la lectura de miras por el coseno del ángulo A. Bastante sencillito. Ahora cuando tenemos una subida, lo mismo que aquí. Sabemos que todo esto son 90 grados. Por tanto, si yo a 90 grados le resto este ángulo probable, voy a obtener este ángulo A minúsculo. Pero es 90 menos el ángulo probable para obtener esto, su complementario, ¿no? Y sabemos que la altura de la reglita estaba a 2 metros. Aquí tenemos la altura instrumental. Entonces. Aquí tengo la lectura de mi distancia, de mi distancia estadimétrica, que vean que está hasta aquí. Desde aquí hasta el hilo axial, desde el hilo axial hasta este eje horizontal imaginario que tenemos aquí. Entonces igual, la distancia horizontal entre A y B no hay más problema, es K sabemos que es igual a 100, M igual ya lo he calculado, esto es una constante y el ángulo A ya lo tengo. La distancia horizontal es sencillísima. Igualmente, esta distancia, vean que es minúscula, B minúscula, B minúscula, voy a hallar esta distancia. Ahora, gráficamente, chicos, gráficamente, el desnivel entre A y B va a ser igual al desnivel que hay a la distancia estadimétrica vertical más la altura instrumental. O sea, esta distancia está más o menos por aquí, si quieren verlo de otra manera. Aproximadamente está aquí. Entonces, este es BD entre A y B. Y noten que aquí están los 2 metros del hilo axial. Entonces de aquí tengo 2 metros y de aquí tengo todo el desnivel. Van a disculpar mi pulso, chicos. Entonces vean que gráficamente esto es igual. Esta distancia simplemente la estoy moviendo aquí para que se entienda más. Pero vean que es desde la altura instrumental hacia aquí arriba, entonces por tanto se puede igualar y finalmente podemos hallar esta distancia. Y con eso ya hemos obtenido distancia horizontal y vertical en ambos casos. Para taquimetría tangencial es una medición indirecta, con la que tal vez no se alcance la precisión esperada, sin embargo suele ser más preciso que taquimetría corriente. Aquí se obtuvieron lecturas a 1000 milímetros y a 3000 milímetros, por el cual se debe calcular el parámetro m, que viene de la lectura de los hilos, y el ángulo vertical probable, o sea, con las mismas ecuaciones. Sumatoria de hilo axial superior menos hilo axial inferior dividido entre 1000, y el ángulo probable, el ángulo directo más 360 menos el ángulo indirecto. Listo. En los tres casos siempre hallo el ángulo probable así, no se van a confundir. Y bueno, en esto tenemos tres casos, les comento. El primer casito, ¿cuál es? Ya. Cuando hacemos nuestra lectura del hilo axial, HA, inferior, esto habíamos dicho que es a 1000 milímetros o 1 metro, y la altura del hilo axial superior, que esto está a 3000 milímetros o a 1 metro, ¿no? A 3 metros. En ambos casos, yo sé el ángulo probable que hay a cada uno de ellos.
Para el de 1000 milímetros voy a llamarle ángulo probable 1. Para el de 3000, ángulo probable 2. En ambos casos, como ambos están de bajada, o sea, aquí tendría que tener una pendiente bien fuerte. Sé que si le resto estos 90 grados, hago el ángulo probable. Menos 90 grados voy a obtener estos dos angulitos. Tanto para 1000 y para 3000. Ahí de inferior a ese de superior, que es el ángulo probable menos 90. ¿Está bien? Entonces, de la fórmula de taquimetría tangencial sabemos que la distancia horizontal que hay entre vértice y vértice es igual al parámetro m, que viene de la lectura de hilos, sobre la tangente de este ángulo, que viene a la lectura de 1000 milímetros, menos tangente del ángulo superior, que está a 3000 milímetros. Entonces, bastante sencillito. Noten que aquí simplemente le resta 90 grados, es despejar y calcular. Ahora, de trigonometría, chicos. Tenemos toda esta distancia h. Y noten que ya he calculado para este punto esta distancia horizontal. Y sé que, y conozco todo este ángulo, chicos, el que va a 1000 metros. Entonces, ¿qué me faltaría conocer? Podría hallar con el ángulo, o sea, la tangente. ¿Sería tangente? No, no sería tangente. Sí, sería tangente. ¿Por qué? Porque la tangente del ángulo es igual al opuesto sobre el adyacente. El adyacente, también recuerden que esto sigue siendo de h, distancia horizontal entre A y B. Entonces, con eso calculo h. Finalmente, gráficamente, esta altura h más 1 metro, que está aquí, menos la altura instrumental, no es más que la distancia entre A y B. Y listo. Esto es cuando en ambos casos tengo ángulos probables mayores a 90 grados. Esto es con una pendiente muy, muy, muy pronunciada que tengan hacia abajo. Ahora puede ver el caso contrario, que esté hacia arriba el punto. Igual en una pendiente pronunciada. Entonces, de taquimetría tangencial, la distancia horizontal, sé que es el ángulo que tengo en la tangente del ángulo superior menos la del hilo inferior. Noten que aquí cambia. Esto era del hilo inferior menos el superior. Ahora es el superior menos el inferior. Ahí hay un cambio. 1. De trigonometría, recuerden, sigue siendo 90 grados. Este es un eje que yo me estoy haciendo en la altura instrumental. En realidad sería el eje de colimación el que tengo aquí. Y bueno, aquí tengo el ángulo probable, evidentemente, sería 90 menos el ángulo probable 1 menos el ángulo probable 2. Y saco esto, gráficamente. Ahora quiero hallar esta altura h, sabiendo que conozco qué cosita. Conozco el ángulo probable. Podría hacerlo de dos maneras. Podría hacerlo con la distancia horizontal que hay, el ángulo inferior, la tangente del ángulo inferior por h sobre la distancia horizontal, que es lo que hemos hecho aquí. Pero si lo notan bien, también podríamos haberlo hecho con este angulito de aquí. Y tendría que ser la tangente del ángulo probable, no el que estoy calculando aquí, el ángulo probable, tendría que ser el opuesto, que sería la distancia horizontal sobre h. En todo caso, de ambas formas pueden hacerlo. Pueden hacerlo con esta ecuación directamente, que ya está deducida. Pero noten que pueden hacerlo con esto, pueden trabajar con estos dos ángulos. Con estos dos ángulos. Para hallar h. Finalmente, del gráfico. Recuerden que lo que siempre estoy buscando hallar es la distancia vertical. Entonces, la distancia vertical va a ser igual a la altura instrumental más h menos 1. Y finalmente, vean, h más altura instrumental menos 1. Excelente. Con eso ya hemos calculado. Ahora en el tercer caso. Este tercer caso
va a suceder cuando tengamos una pendiente no tan pronunciada, en la que el hilo inferior se va a encontrar, va a ser mayor a 90 grados y el hilo superior, axial superior, el que está a 3000, va a ser menor a 90 grados. Entonces, calculo cada uno de los angulitos. Para el ángulo probable, aquí en todo caso le estamos llamando 2, cuando estoy llegando a 1000. Aquí tengo un ángulo mayor a 90 grados. Recuerden, esto sigue siendo 90 grados porque esto es un eje, en realidad, imaginario que nos estamos poniendo. Entonces, el ángulo que hay a la lectura inferior va a ser el ángulo probable menos 90 grados. Y el ángulo que va a haber a la lectura superior de 3000 va a ser 90, porque esto es 90, menos el ángulo probable de 1. Listo. Con esto ya tengo estos dos datitos, serían ya datos conocidos de taquimetría tangencial. Ahora sí sé que la tangente sería el superior. Aquí lo que está cambiando con lo anterior es que ahora este signo es más. Es positivo. En la anterior ecuación era negativo. Entonces aquí es positivo. Ahí es la diferencia que tenemos. Una luego de trigonometría, la distancia horizontal entre A y B va a ser igual a la tangente del ángulo ahí. Claro, esta es la altura H. Ya conozco este dato, entonces con este triangulito estoy trabajando por si lo están dudando, con este de aquí. Y bueno, ya conozco este dato, sé que esto vale 1 metro, entonces H más 1 más 1 metro, porque es la lectura del hilo axial, se mide de aquí a aquí 1 metro. H más 1 menos altura instrumental. H más 1 menos altura instrumental igual al desnivel que hay entre A y B. Y ya, noten que es bastante sencillito. Ahora, pueden programárselo en, para su proyecto, por supuesto que pueden. Y si no estoy mal, creo que aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Material de apoyo, proyecto, coordenadas, polígono cerrado. Tal vez esté aquí. Repetición, taquimetría tangencial. Ya. Ya, en todo caso, estos son datos obtenidos en campo. Inicio, a ver aquí, lo pongo con amarillito. Ahora, vamos a hacer un ejemplito para taquimetría tangencial. Este es el ángulo directo, este es el ángulo indirecto. Recuerden que nosotros cuando hacemos hilos en taquimetría tangencial es a 3000 y a 1000. Entonces aquí tendría que estar esto a 3000 y esto tendría que estar a 1000. No pasa nada. ¿Y cómo hallo este angulito? Simplemente estoy haciéndole una conversión. Y el ángulo de 81 grados con 44 segundos y 44 minutos y 48 segundos, el ángulo de 4 más los minutos entre 60 más los segundos entre 3600, así se convierte, por si acaso, de radianos hexagesimal, más la 360. Estoy utilizando esta ecuacióncita por si me está quedando del todo claro. Ahora aquí, esta está rayoneada. Lo que se está tratando de hacer aquí es lo siguiente. Aquí, a ver, voy a soltar un ratito esta ecuación. Para el ángulo probable, chicos, estoy siguiendo esta ecuación, la cual me indica el ángulo directo más el ángulo indirecto, más 360 menos el ángulo indirecto entre 2. Noten los paréntesis, no hay forma, lamentablemente. O tal vez sí. Control. No, lamentablemente no hay forma de que se los pueda ampliar esto. Tal vez les puedo mandar capturita de esto al grupo de WhatsApp. Estaría de más. Aquí.
Entonces, esto es la ecuación que estamos utilizando en taquimetría. Entonces, el ángulo, que es entre 60 y entre 3600, no es más que una conversión, menos 360 menos, y nota este paréntesis que está de lila, es el ángulo indirecto, que es el ángulo más 2 minutos entre 60 entre 3600, y todo esto, vean que todo el paréntesis que está en negrito está entre 2. Tal vez aquí para, capaz no se ve bien en la imagen, no lo sé. Las noticias, se colgó mi WhatsApp, chicos. Bueno, ni modo. Entonces este es el ángulo que está en decimales, y aquí simplemente lo que les había enseñado, la conversión. Por si lo han olvidado, aquí lo he personalizado de modo de que en más formatos de número busco horas, minutos y segundos, y aquí en el tipo, cuando les aparezca horas de minutos y segundos, seguramente les va a aparecer así, que se separe con 2 puntos seguidos. Pero aquí le cambian el tipo a que se separe con grados, minutos y segundos, y no se olviden dividirlo entre 24. Y ya, con eso obtienen el ángulo en grados, minutos y segundos. Parámetro M. Parámetro M, chicos. Esto se acaba con qué ecuación? Con esta. Aquí, listo. Entonces me voy a mi Excel. Para el parámetro M tengo lo siguiente. Ya. Es la lectura del hilo superior. En este caso, el hilo superior es el de 2000, el de 3000, y este es el ángulo inferior, el de 1000. Todo esto entre 1000. Y bueno, esta ecuacióncita, lo bueno de que trabajen en Excel, es que directamente ya pueden jalarlo para que, para que todas sus ecuaciones se jalen. Ahora aquí, sabría cómo decirles esto, chicos. Bueno, esto es esto que me he programado. Ya, a ver, algo que tal vez les va a costar un poco al inicio, pero si son flojos y les gusta trabajar eficiente, es lo siguiente. Aquí pueden crearse una celita de análisis. Sabemos que cuando tenemos taquimetría tangencial tenemos 3 casos. ¿Cuáles son esos casitos? El primero es que los dos ángulos, tangencial, en el que los dos ángulos, la lectura a 1000 y a 3000, estén de bajada, sean mayores a 90 grados, en la que ambos sean menores a 90 grados, en el que uno sea menor a 90 grados y el otro mayor a 90 grados. Tengo esos 3 casos. Entonces, ¿cómo se programa eso en Excel? Se utiliza la condicional sí y la condicional y. Entonces, a ver, tal vez lo mejor es mandarles esto. Ya. Aquí lo que podemos hacer es ocultar esto. El ángulo vertical. Esto lo podemos ocultar un ratito. Ocultar. Y aquí, parámetro M, también lo puedo ocultar. Lo oculto. Ahora, noten que estoy trabajando con el ángulo probable. Entonces la función sí es un condicionante. O sea, es como que sí, tu prueba lógica, coma, y luego el valor, si es verdadero, y si ese valor no es verdadero, entonces es falso. ¿Se entiende? Entonces, y aquí le estoy metiendo el condicional y, en el que puedo darle diferentes valores. Aquí, ¿qué le estoy diciendo? Si y el ángulo eh, probable 1 es mayor a 90 grados, y aparte
el ángulo probable 2 es mayor a 90 grados, entonces, ¿en qué caso estoy? Aquí, me fijo. En el caso en el que ambos sean mayores a 90 grados. Estoy en el caso número 1, ¿verdad? Es decir, que aquí se están cumpliendo los dos. Entonces, por eso es el valor lógico. Lo cierro. Este es el valor lógico 1, este es el valor lógico 2. Podría tener n valores lógicos. Entonces, aquí lo cierran esto con paréntesis, esa condicional y. Y aquí, ¿qué pasa si es verdadero? Entonces yo le voy a poner que se escriba caso 1. Siempre que quieran escribir algo, tiene que estar entre comillas, porque si no, no les va a reconocer el Excel. Caso contrario, o sea, si eso es falso, si es que los dos ángulos, estos no son mayores a 90 grados, me voy a mi siguiente condicional, en la que le digo, si y este ángulo, el ángulo probable 1, es menor a 90 grados y el ángulo probable 2 es mayor a 90 grados, recuerden que este era mi casito número 3. Ángulo probable 1 menor a 90 grados y ángulo probable 2 mayor a 90 grados, ¿esto qué me está indicando? Que estoy en el caso número 3. Si es verdadero, me va a lanzar aquí que estoy en el caso número 3. Ah, no, en todo caso, aquí déjenme hacer una corrección. En este caso, chicos, el ángulo que sea directo, el ángulo que sea directo, 81, estoy yendo a 1000, estoy yendo a 3000. Ah, no tiene sentido. Ya, aquí, listito, para no confundirnos. Aquí. Estoy buscando esto, mostrar. Y quiero ver mis hilos. Entonces, aquí les estaba terminando de explicar. Ahora, este ángulo, el que está en la de 3000, sí o sí va a ser menor a 90 grados en este caso. Y en este caso, el ángulo que está en los 999 puede ser mayor a 90 grados. Entonces, en el caso de que sea así, estamos en el caso 3. Caso contrario, o sea, si no se está cumpliendo ni que ambos son mayores a 90 grados, ni que uno es mayor a 90 grados y el otro menor a 90, significa que indiscutiblemente estoy en el caso 2. Es bonito, pueden utilizarlo como para practicar, como para que no tengan que irla pensando. Noten que automáticamente les indica en qué caso están. A ver, por ejemplo, aquí. Aquí, noten que ambos de estos ángulos son mayores a 90 grados. Entonces, estoy en el caso 1. Ambos son menores a 90 grados. Estoy en el caso 2. En este caso, ambos son mayores, ambos son menores. En ningún caso, noten que yo tenía un ángulo eh, en un caso 3. Pero si hubiera pasado, o sea, pónganse que ¿cuál he analizado? Pónganse que, por ejemplo, aquí me hubiera salido 95. Vean que aquí me da el análisis caso 3. Y luego, la distancia horizontal, es una ecuación larga. Ya, otra cosa que tienen que saber, chicos, es que Excel trabaja en radianes. Entonces, si quieren calcular directamente algún ángulo, tienen que colocarle directamente su... Ah, no, en todo caso esto tiene que ir aquí. Aquí tiene que ir. Bueno, igual puedo dar lo mismo. Esto aquí y esto aquí. Sí, lo mismo. Entonces, cada que coloquen, chicos, su ángulo, no tienen que olvidarse que sea seno, coseno, tangente, tienen que colocarle radianes. Porque si no, no les va a salir. Si no colocamos estos radianes, no les sale. Esto es facilito, pues. Básicamente, esta ecuación. Distancia horizontal. Eh, ya sé por qué es tan larga. Recuerden que les había dicho que aquí, en el primer
En este caso, aquí le estoy poniendo un condicional. Si n4, este es mi 4, es igual a caso 1, entonces si es verdadero que estoy en el caso 1, va a ser igual a la tangente de ta. Y caso que sea contrario, vengo aquí y le hago otra condición. Puede tardarse haciendo esto, pero lo bueno es que les va a salir. O sea, basta que se tarden, digamos, todo el rato en hacer uno. Y ya luego jalan su formulita para todos. Y noten que esta planillita seguramente se tendrían que copiarla, digamos, aquí, mover o copiar. Podrían crear una copia y aquí, digamos, adecuarlo a a su taquimetría corriente, que va a ser casi lo mismo, con la única salvedad de que aquí trabajamos con solo un hilo y ya está. Y aquí calculamos nuestro ángulo H y ya para la distancia vertical obviamente varía. Pero como les decía, pueden utilizar las condicionales. Digamos aquí, en este caso es H más 1 menos la altura instrumental. Y aquí es H menos 1 más la altura instrumental, o sea, aquí el H más 1 menos la altura instrumental. Y aquí es H más 1 menos altura instrumental. H más 1, vean que aquí tenemos las mismas distancias. Entonces, pueden programarlo, pueden hacerlo paso a pasito, no pasa nada. ¿Y qué más, qué más, qué más? Eso, chicos, en eso consiste el trabajito. A ver, ¿qué más les puedo mostrar? Ya, les podría mostrar esto más. Poligonal cerrada, proyecto, vamos a ver la poligonal cerrada de precisión. Ahora, entonces cuando ustedes hagan su proyecto, saltamos de esta parte, cálculos, y se supone que a estas alturas ya todos han acabado, casi todos, de hacer su barrido de ángulos. Ahora noten, aquí todavito, aquí, ¿cómo se podría haber mejorado esto, chicos? Colocándole la ecuación, calculando promedio de distancias obtenidas entre vértice y vértice. Esto es de ida y vuelta, de A a B. Uy. Cancelar. Ya. Aquí están los casitos indicándoles, aquí, claro, varía un poco el gráfico, pero siguen siendo las mismas ecuaciones. Entonces, a donde quieran guiarse va a estar bien. Aquí cuando la pendiente es mayor a 90, el ángulo es mayor a 90 grados, cuando el ángulo es menor a 90 grados, aquí es lo que les decía, es su ángulo probable, que no es más que el directo, más 360 menos el indirecto dividido entre 2. Aquí calculan sus distancias horizontales. Aquí esta es la ecuación en realidad que estamos utilizando. Aquí es como si lo hubiera reemplazado todo en una sola ecuación. Pueden hacerlo así, les recomendaría, pero que lo hagan paso a pasito. Y luego distancias verticales, he hallado las distancias verticales. Y siempre se hace, chicos, una tablita de resumen. Entonces, ¿puede salir distancias negativas? Claro que puede. Eso indica un desnivel. Bueno, más que aparte de salir negativas, eh, ¿dónde está distancia? Nivel de E, así, nivel de A, E, ya. Taquimetría corriente, estoy utilizando las ecuaciones de distancia horizontal, la constante K igual a 100. Eso se mantiene para todos. El ángulo probable y aquí cómo se mide la distancia entre M y demás. Note que parece moroso, pero es bastante sencillo, porque casi todos los datos lo tienen. Entonces, es solo reemplazar. Tienen que hacer sus distancias, su taquimetría corriente. Finalmente hacen su taquimetría tangencial. Y bueno, evalúan en qué están. A partir de eso, calculan la distancia horizontal y vertical, que es lo que nos importa en este caso. Y listo.
Entonces todo se resume a estas tres planillitas de taquimetría tangencial, corriente y teodolito cinta. Y ya. Ahora, ahora. ¿Qué tenemos aquí? Eso es todo en cuanto al avance de taquimetría. Entonces, esto se los voy a subir. Aquí se ha cambiado esta ecuación. 2000. Listo, se guarda. Entonces, aquí lo guardamos y aparte lo vamos a exportar. Lo creamos como un documento PDF y lo vamos a reemplazar. Listo, entonces este archivito se los voy a subir. Escrito mal el nombre de nuestro auxiliar Miguel. Vamos a corregir esto. Miguel. Miguel. Bien, bien. Y esto vamos a subirlo al... Claro. ¿Hay alguna duda, chicos, de taquimetría? Sé que ya la mayoría se ubica de qué es lo que han hecho y cómo lo han hecho. No hay dudas, ¿no? Bien. Imagino que no. Entonces, chicos, vamos a hablar un poquito acerca de su levantamiento. Eh, ¿Qué teníamos aquí? ¿Qué les quería mostrar? Ver Google Maps, ver la imagen, mostrar regla, tierra, cielo. Es lo que les quería mostrar. Y ya me acordé. ¿El qué hice? ¿Qué hice? Y esto es cota a cota. Ya. Por si acaso los que tengan Google Earth, cuando se acercan, se les va a ir inclinando la pantalla automáticamente. Ustedes utilizan la función R para volverlo vertical. ¿Qué les quería mostrar? Les quería mostrar esto. Ya. Ha habido, chicos, muchos detalles en cuanto a sus observaciones que el ingeniero les ha dado de guía en cuanto a sus, ¿cómo se llama esto? A su levantamiento de detalles. Tan es así que muchos van a tener que rehacer. Ahora, cuando levanten puntos, y esto va sobre todo para los del grupo sábado, que muy probablemente el día de mañana el ingeniero les va a pedir, por eso todos los del grupo sábado mañana tráiganse sus croquis bien hechitos. O bueno, tráiganse los croquis, los han trabajado, y porque el ingeniero mañana les va a revisar eso. Entonces, si no han traído, ya están fritos, chicos. Aquí quiero ver el estilo, el icono le quiero cambiar. Aquí, latitud. Aquí está. Y lo vamos a poner como un punto. Un punto. Yeah. Y vamos a... Ya. Digamos que este es mi punto. Y lo vamos a mover un poquitito. Este es mi punto. Cuando estamos haciendo levantamiento de detalles, vamos a asumir que este es el vértice A. Pero aquí le daremos 20. Quiero mostrarles esto. Muchos no están haciendo su, su, su interpolación, chicos.
esto es lo que precisamente el ingeniero les está pidiendo. Entonces, para que no queden dudas, este es mi vértice A. Me acerco un poquito más. Noten que estamos ahorita en... Este es el IHH. Esta es la canchita. Tal vez sería más notorio si lo hiciera aquí. A ver, un momentito. Lo voy a mover aquí. A ver. Y no me voy a posicionar. Le voy a mover aquí. Sí, siento que este punto es más ilustrativo. Y aquí tenemos nuestro este puntito. Vamos a asumir que estoy levantando detalles, que es lo que ustedes tendrían que haber hecho. Entonces, este sería un punto A1. ¿Por qué? Porque es el bordecito que tengo de de mi carretera o mi sendero. Entonces aquí una nueva marca que esto se llame A2 y lo voy a ubicar ¿dónde? Lo voy a ubicar aquí. Entonces recuerden que nosotros lo manejamos en zigzag esto, nuestro levantamiento de detalles para senderos. Y también tenemos que ver qué se interpola con qué y qué no se interpola con. Hay que tener mucho cuidado con qué se interpolan las cosas porque ustedes solo están colocando los puntos, más no están interpolando. Aquí va a ir el punto 3. Entonces, aquí está mi puntito 3. Entonces recuerden, sabemos cómo hacer en un camino. Entonces aquí lo que se tiene que ver es lo siguiente. Si ustedes recuerdan bien cómo es el camino, aquí tenemos una pendiente pronunciada. Entonces aquí se supone que yo debería de hacer, aquí le vamos a hacer como una ruta mejor. Una ruta. Aquí tengo que ver qué se interpola con qué. Aquí mi ruta la voy a trazar desde este punto hasta este punto. Este punto con este punto se están interpolando. ¿Por qué? Porque aquí tengo una distancia de más de 1 metro. Y de aquí a aquí, de este punto A1 a este punto A, también voy a tener una interpolación. Y bueno, seguimos avanzando. Ahora, va a haber casos, chicos, en los que no se va a poder interpolar y ustedes tienen que colocar que no se interpola, porque no se interpola todo con todo. Por ejemplo, ¿qué no se va a interpolar? A4, 4, 4. A4, por ejemplo, recuerden la estación meteorológica. ¿Por qué podemos levantar? Ya, la estación... No, mejor la cancha. Creo que va a ser más obvio para todos. Este va a ser mi puntito de la cancha. Estamos ahorita en la parte de abajo de la cancha. Porque obviamente sus alarifes no se van a subir al techo de la cancha. Entonces lo que haríamos en campo es lo siguiente. ¿Dónde está mi asiento? Aquí está. Entonces este es mi punto A5. Entonces nuestro alarife se ha venido aquí, al punto A4 y A5. Entonces desde mi vértice A, aquí me voy a crear una ruta. Que se llame todos la ruta, por ejemplo, a ver, este le vamos a dar un color que sea un llamativo, un rojo. Entonces, desde el vértice A hacia este punto, o sea, ahorita estamos en casi por el camino. Entonces, recuerda que hay un talud bien pronunciado que hay desde el camino hacia la cancha. Deben de acordarse, casi van todos los sábados. Por tanto, aquí, chicos, hay una interpolación desde el punto hacia la esquina de la cancha y también va a haber uno desde el punto hasta otra esquina de la cancha. Todo porque se ha hecho así. No, yo no quiero eso. No quiero eso. Color rojo. Bien. Mi primera interpolación estaría aquí. Ahí es aquí, aquí y de ahí aquí. Pero noten que estamos hablando, chicos, de una cancha.
Una cancha, chicos, puede ser inclinada, ¿no? ¿Verdad? O sea, una cancha se supone que debería de ser lo más plana posible. Y debería ser plana, ¿no? No tiene sentido que tengan una cancha que tenga un desnivel así raro. Por tanto, desde el punto A4 al punto A5 se encuentran en el mismo nivel. Por tanto, sería un absurdo que ustedes vayan y lo quieran interpolar. A eso se refería el ingeniero con que no todo se interpola. Por ejemplo, entre el punto A4 y el A5, como están en el mismo nivel, no se puede interpolar. O sea, hacer esta línea azul sería erróneo. Eso. Así tienen que hacer mañana su interpolación y tienen que traerlo ya hecha su interpolación, porque ya todos han acabado su nivelación. Entonces, esto es una advertencia, sobre todo para los del grupo sábado, y para que traigan mañana su croquis bien hecho. Y, y bueno, que lo hagan con la interpolación que corresponde. Casos donde no haya que interpolar, pues no lo interpolen. Aquí este es uno de los casitos más lógicos que hay, digamos, cuando tenemos un punto. Y ahora, ¿dónde no se interpola tampoco? Cuando tengo distancias menores a 1 metro. Pero como en persona es difícil saber cuándo tenemos 1 metro y cuándo no, es complicado. Entonces, de preferencia, saquen sus puntitos y busquen que se interpole. Por ejemplo, aquí estoy haciendo mi carreterita entre este punto y este punto. Ay, no, la flojera realmente lo que hace. Ya. Esto lo voy a eliminar porque está sin título, va a ser un error. Entonces, este título voy a poner de propiedad, nombre, error. Entonces, esto no nos está funcionando. Entonces, con eso espero que noten que se interpola y que no. O sea, no tengan una considerable distancia y se interpola. Y aquí creo que es uno de los ejemplitos más claros. Y aquí recuerden que tienen casi toda una pendiente. Entonces aquí se van a ir interpolando los puntos. Ahora, tampoco son adivinos para saber si sí se va a interpolar, si sí es más de 1 metro, si es menos de 1 metro. Entonces, de todos modos, colóquenlo. Y si es menos de 1 metro, tal vez se pueden ayudar incluso con las cotas, chicos. Las cotas les van a ayudar mucho, por eso les he hecho anotarse. Muchas veces se olvidan qué iba con qué o qué se unía con qué. Entonces, si está la misma cota, obviamente no se interpola. Si hay más de 1 metro, sí se interpolaría. Entonces, sí podrían unir estas lineecitas. Entonces, eso, chicos, si es que había dudas. ¿Hay alguna duda más, chicos? ¿O hay alguna pregunta ahora sí? Hoy ya estamos listos para dormir. Bien. Entonces, chicos, como no hay dudas, mañana debería ser el último día, pero vamos a ver cómo nos va. Entonces, mañana los espero a las 7 de la mañana en Cota Cota y vayan avanzando con sus calculitos. Cuando el Inge les dé la fecha de su proyecto, y no sé si han hablado con los encargados de Topo, pero aparentemente el viaje va a ser el 7 o el 21 de mayo a Santa Cruz. Entonces, esa semana es prácticamente perdida. Entonces, vamos avanzando el proyecto poco a poco. En cuanto el Inge les dé su flujograma, noten que hasta ahorita no necesitan flujograma, entonces no hay excusa para no avanzar. Entonces, eso, chicos. Entonces, si eso es todo, ya podemos despedirnos. Buenas noches, Oxy. Hay una consulta para la asistencia de tolerancia. ¿Va a ser lo mismo que el anterior? Sí, pero ya nos conviene que acabemos, sobre todo si tú eres del grupo 6. A tu grupo les falta taquimetría y nivelación. Yo les recomendaría que ya estén mañana desde temprano. Al grupo 2, si está alguno de sus integrantes, igual tienen que acabar su nivelación mañana tempranísimo, antes de seguir con su barrido de ángulos y demás. Eso, a ver qué otro grupo, igual. El grupo 1 puede venir, solo le falta su nivelación. Grupo
El grupo 3 tal vez puede llegar a las 7:30, 8 para que se cargue la batería de Leica y así trabajen tranquilos. Que estén a las 7:30 va a estar bastante bien. Y grupos 4. Grupo 4 igual, le falta su barrido de ángulos y levantamiento. Grupo 5, ¿qué le falta al grupo 5? Ah, sí, solo taquimetría. Y lo que sí, chicos, mañana el ingeniero va a ir grupo por grupo, por si acaso. Les va a revisar que esté interpolado su planito. Y si no, les va a hacer rehacer. Entonces, eso, chicos. Entonces, mañana igual organicen con su grupo. Muchas veces tal vez se habrán olvidado qué se interpola con qué o qué nos interpola. Entonces, si no se interpola, directamente no le hagan la línea. Y si se han olvidado, tal vez pueden ayudarse de lo que se han anotado de de las, de su planillita de levantamiento de detalles. Con las cotas se pueden ayudar. Entonces, sí, mañana, chicos, temprano, los espero. Y como casi ningún equipo está utilizando batería más que el 4 y el 3 y, y el 2, podemos avanzar rápido. Entonces, eso, chicos. Entonces, si eso es todo, ya podríamos despedirnos. ¿O hay alguna otra consulta? Ya. Entonces, chicos, no hay dudas, ya podemos descansar. Nos vemos el día de mañana.